you alive. So close together, so far apart. I'm so afraid without you. Rain on the river, I'll never cross. Wind on the ocean, feel it in rocks. I still believe that you cry for me. Will I survive without you? Like a fool, I was waiting. Like a fool, for you to come back. Fool, I was standing alone in the rain. Like a fool, I was dreaming. Like a fool, to lose you this way. And now I'm just fooling myself. Love out of time, streets without pity. I search for a sign. Oh, I keep running into the night, but I'm still lost without you. Too many lovers, too many nights. Face in the window that keeps me alive. So close together. I survive without you. Like a fool, I was waiting. Like a fool, for you to come back. Like a fool, I was standing alone in the rain. Like a fool, I was dreaming. Like a fool, to lose you instead. Like a fool, I was standing alone in the night. En 2 minutos empezamos. Está bien, licenciado. Dicen. When you get older, plain or saner, when you remember all the danger we came from. Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender, years of hope. And will you know? So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you.
Bueno, buen día a todos. Empezamos nuestra clase virtual del día de hoy, miércoles 29 de septiembre de 2021, la materia de presupuestos fiscales. Vamos a abrir primero el módulo, ¿ya? Para ver qué tenemos pendiente. Jesse, ¿se me está escuchando? Jesse, Licenciado. ¿se me escucha? Sí, ahora sí, licenciado, estaba apagado a mí. Ya, tú eres también acá. Sí, licenciado. Licenciado, no teníamos ninguna tarea para hoy día. No te creo, a ver, voy a ver tareas. No dejó, dijo que iba a dejar 2 trabajos porque terminó antes la clase, porque tenía algunos problemas usted. Ya. Y que para hoy día iba a dejar, bueno, hoy o mañana, va a dejar 2 trabajos para la semana. Ya. Ok. Solo debe verse una tarea, la pirámide de Kelsen, ¿no? Sí, licenciado, solo era esa tarea. No he dado aún de los sistemas de la ley SAFCO. No, licenciado, no de ninguno. Y teníamos que crear grupos para poder hacer una exposición, pero... Hasta pasado mañana nos dicho, ¿no? Sí, licenciado, Que porque inscriban hasta el los día de rezagados. mañana van a hacer las inscripciones y yo creo que ya viernes va a haber las listas oficiales. Ya, mamá. Ok. Mhm. Ajá. Voy a abrir el presupuestos fiscales. ¿Y en el avance dónde hemos quedado? En las normas básicas del Decreto Supremo 0181, licenciado. Seguramente estamos viendo el textito entonces, ¿no? Sí. Ya. Licenciado, disculpen. Dime. No sé si podemos terminar 10 minutos antes las clases porque a las 11 son las inscripciones. Ya, me haces recuerdo. Está bien, licenciado. Gracias. Ya. Ya tenía abierto esto, qué rayado. Un texto entonces. Esto estamos viendo, ¿no? Sí, licenciado. ¿En qué parte estábamos? ¿O nada? En la 4ª hoja, creo, si no me equivoco. Sin emisión, los tipos, quiénes son sujetos, responsabilidad administrativa, estamos bien. Sí, licenciado. Ya. ¿Cómo es el proceso? Por denuncia, de oficio, en base a un informe, las sanciones, cuando prescribe, eso ya he visto. Bueno, vayámonos a la civil entonces, ¿ya? La responsabilidad civil surge, dice, cuando la acción u omisión, ya saben, la ley SAFCO puede castigar no solo por hacer, sino también por dejar de hacer o no hacer, ¿no? Dice que cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas que causen daño al Estado sea valuable en dinero. Ojo, cuando ustedes vean responsabilidad civil, civil siempre implica dinero. ¿Está bien? Siempre implica dinero. O sea, cuando hay un daño económico al Estado. Siempre. ¿Ya? Entonces, ojo, ¿no? Cuando se habla de dinero. Siempre. Siempre que estemos hablando de dinero, va a haber responsabilidad civil. ¿Ok? Valuable en dinero. Pues, ¿quiénes son sujetos responsables? Aquí viene una diferencia con la responsabilidad administrativa, ¿no? Y ejecutiva. La ejecutiva siempre a la MAE, a la máxima autoridad ejecutiva. Dependiendo del tipo de entidad que se trate, por ejemplo, en las alcaldías la MAE es el honorable alcalde municipal. Si fuera, por ejemplo, una empresa pública, el gerente general, ¿no? Las empresas tienen, si son públicas, tienen su gerente general. Por ejemplo, la MAE de Bolivia es el presidente, es la máxima autoridad ejecutiva. ¿Entienden? Y así sucesivamente, dependiendo del tipo de entidad del que se trate. Entonces, los servidores públicos, ex servidores, no solamente entonces son responsables,
si le causan daño al Estado. También dice, y aquí está una parte muy importante, dice, también pueden ser personas naturales o jurídicas privadas. Pero ¿qué es lo que me importa? Privadas, no solo a servidores públicos. Por ejemplo, si tú le has vendido gato por liebre a una alcaldía, digamos, quería comprar computadoras i7 y tú le has truchado ahí adentro y en realidad le has vendido i5 y se dan cuenta, le has causado un daño económico. O sea, le tienes que responder ese daño económico, o le tienes que cambiar o le tienes que devolver la plata. ¿Entienden? Entonces, no solo le llega a la civil a servidores o ex servidores públicos, sino también le puede llegar a privados si se han beneficiado con recursos del sector público. ¿Está claro? Por ejemplo, dice cuando se trata de un producto o contrato de otras causas que ocasionan un daño o se benefician indebidamente de recursos del Estado. ¿Quién determina? Obviamente un juez administrativo, esto ya va por la vía civil, y un juez en materia civil, ¿no? Y está también especificado en qué parte de la ley se encuentra eso. ¿En qué consiste la responsabilidad civil? Se da cuando varias personas, no solo una, puede ser una o varias, resultan responsables, dice, del mismo acto, del mismo hecho que hubiera causado daño económico. En ese caso, dice, es solidario. Cuando son varios, es solidario. ¿Qué implica el término solidario? Digamos, entre estos 4 que están acá, supongamos, le han hecho un daño económico al Estado de, qué sé yo, a ver, podría ser de 100.000. Voy a usar la tableta. 100.000. Entonces, todos son deudores solidarios. Deudores solidarios, cuando son más de uno. ¿Qué quiere decir? Primero, podrían dividirse esto entre 4 y cada uno paga a 25. Pero digamos que este es IESCA. Lo voy a mover este. Estos son IESCAs. Y la única que tiene plata es esta. Entonces, para no meterse en problemas, dice, ya, IESCAs, yo voy a pagar. Y ella paga los 100.000. Ella. Entonces, como es solidaria, los libera a los demás. Entonces, no importa quién pague, cuánto pague. Lo que importa es que se pague la totalidad, que se resarce el daño por la totalidad del daño económico causado al Estado. ¿Se entiende? Eso implica el término solidaridad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Jessy, ¿me escuchan o no? Sí, licenciado, se escucha. ¿Alguna pregunta? Licenciado, una pregunta. En caso de que ninguno de los 4 tuviera el capital para pagar. Mientras no se pague el total de la deuda, subsiste la responsabilidad. Está bien. No se puede extinguir, subsiste. Tienen que pagar. ¿De dónde sacarán plata? Uno sacará, 2 se repartirán. ¿Qué harán? Pero tienen que pagar todo el daño económico. ¿Está claro? Sí, licenciado. So good. Bueno, no es muy complicada la responsabilidad civil, ¿no? A ver. ¿Qué es el dictamen de responsabilidad civil? Obviamente se tramita por la vía civil, ¿no? Dice, es una opinión técnica jurídica emitida por el Contralor General del Estado, tiene valor de prueba preconstituida y contiene una relación de los hechos, actos u omisiones que supuestamente causaron el daño económico al Estado, fundamentación legal, cuantificación del posible daño e identificación del presunto o presuntos responsables. ¿Para qué sirve? Dice, esto que aquí se ha hecho, la opinión técnica de la Contraloría, sirve como un instrumento ¿para qué? Para que la entidad requiera, si fuera necesario, el responsable que pague inmediatamente, sin iniciarle ninguna acción civil, ningún juicio, ¿ya? O si le dice y no paga, dice, en un plazo de 20 días de recibir el dictamen, tiene que iniciar la acción legal que corresponda contra los posibles responsables. Esto ya por la vía judicial,
en materia civil. O sea, tiene que hacer un juicio civil. ¿Se entiende? Un juicio civil. ¿Ya? ¿Está bien hasta ahí? Sí, licenciado. Bueno, el resarcimiento del daño económico al Estado libera o excluye al servidor público de la responsabilidad administrativa, ejecutiva o penal. O sea, vamos a ver que un hecho no solo, un hecho tipificado con indicios de responsabilidad, un hecho tipificado, con blanquito haremos, ya, con indicios de responsabilidad, porque en el origen solamente son indicios, mientras no se llegue a un juicio, se determine, etcétera, solo siguen siendo indicios, ¿ya? Ahí entra pues el principio jurídico que dice que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? En Bolivia todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Indicios de, al revés es. Directo te meten a la cárcel, sin hacerte juicio, nada. Dice, los indicios de responsabilidad pueden dar cabida, ojo, a los 4 tipos de responsabilidad. Y vamos a empezar por la jerárquica, por la primera, a la ejecutiva. Ejecutiva. La ejecutiva solo, no le puede llegar a nadie más, a la MAE. ¿Qué es MAE? Máxima autoridad, máxima ejecutiva. Máxima autoridad ejecutiva. Alcalde, por ejemplo, en la alcaldía. En la gobernación, el gobernador. En Bolivia, el presidente. Si una empresa fuera pública o mixta, al gerente general. ¿Está claro? Pero yo debería empezar de lo otro. No me gusta esto. Esperen, lo voy a mover. Voy a intentar hacer un lazo. Un lazo. Lazo. Se me ha ido la L. Se me ha ido la L. Ni modo. Ahora lo traigo, ¿no? No, no se puede. No se puede. Tengo que borrarlo esto. Y ahora recién pluma. White. Ya, solo, hemos dicho, solo con acento a la MAE. Pero quiero que entiendan esto. Porque cuando hay un indicio de responsabilidad, es que ha habido una falla de control interno. O sea, algo ha fallado en el control interno. Porque si no, no hubiese un hallazgo, ¿no? No hubiese un problema, no hubiese algo que está mal. ¿Qué es control interno? Ya habíamos dicho la anterior vez. ¿Quién me puede decir por 3 puntos qué es control interno? ¿Qué es el control interno? ¿Qué es el control interno? Son normas en las De que manuales, hacen reglamentos, empresas. licenciado, memorándums, instructivos también. Ya. ¿Quién habló primero, la Danila o alguien más? Yo, Roxana habló primero, licenciado. Y a Dani, igual vas a tener tus puntos. A ver, Roxana, ¿qué es? el control interno son normas, por ejemplo, pueden estar los reglamentos, los memorándums, los instructivos y demás que pueda sacar la empresa o la institución. ¿Solo pueden ser escritos? El control interno, sí, porque nos vamos a basar a eso para el posterior, digamos, lo que usted está explicando ahorita, las responsabilidades. Ya. Daniela, ¿qué dices? ¿Solo puede ser escrito el control interno? ¿No solo puede estar en manuales, reglamentos, etcétera? También en instructivos, ¿no, licenciado? Claro, pero Están preestablecidos. Pero normalmente es escrito, ¿no? Un memorándum, por ejemplo.
Sí, licenciado. Puede ser no escrito. Les había dicho en la anterior clase, pero ustedes no me prestan atención. Dijo que sí, igual. ¿Qué? ¿Cómo es? Licen puede ser también un área funcional, no solo escrito, ¿no? A ver, yo alguna vez he ido a alguna empresa, a una empresa a hacer una auditoría y veo un procedimiento X y les digo, ¿y por qué hacen esto así? ¿Tienen un instructivo? ¿Tienen un memorándum? ¿Por qué hacen así? Les digo. No sé, siempre se ha hecho así, desde que yo he venido a trabajar, así siempre se hacía ya. ¿Y dónde está el instructivo, el memorándum? No hay. O sea, siempre se ha hecho así, dice. Entonces, hay veces que la costumbre, porque eso es una costumbre, ¿no? Te dice, se acostumbra a ser así. ¿Y dónde dice? O sea, no hay donde dice. Entonces, la costumbre se puede volver también norma. ¿Entienden? Se puede volver una norma. ¿Se entiende eso o no? ¿Se Sí, entiende? licenciado, entiendo. O sea, no solo pueden ser escritas, también podrían ser verbales, ¿no? Como la costumbre, ¿ya? Pero es lo que siempre se hace en la empresa y normalmente está preestablecido, ya sea escrito o verbal. Ok. Entonces, si ha habido una falla de control interno, si algo no se ha hecho como está establecido en la empresa que se haga, ya sea escrito o de manera verbal, ha habido una falla de control interno. Y cuando hay una falla, esperen. Y cuando hay una falla de control interno, ¿ya? Cuando ha habido una falla de control, espera, voy a salir de acá. Es que está de nuevo, tengo que hacer. Cuando hay una falla de control interno, o sea, siempre es porque hay una responsabilidad también administrativa. O sea, ¿por qué administrativa? Porque no has seguido el ordenamiento interno, no has seguido el control interno. Por eso ha habido una falla de control interno. O sea, siempre que hay algún tipo de responsabilidad, siempre está vigente la administrativa. Siempre. ¿Está claro? Siempre. Si hay una falla, hay responsabilidad administrativa. Si hay falla, hay una responsabilidad administrativa. Por eso la he querido poner primero. ¿Se entiende? Por eso también en el texto se explica primero. ¿Ya? Ahora, esa falla de control interno puede derivar también, si la falla la ha cometido o es atribuible a la MAE, entonces origina una responsabilidad ejecutiva. ¿Se entiende? Y al mismo tiempo, esta responsabilidad también puede originar haré primero la civil. Normalmente las fallas, si no son ejecutivas, tienen naturaleza civil, o sea, causan daño económico al Estado. Entonces, recién viene la civil. Y finalmente la penal. Quiero que quede claro esto. Entonces, fíjense, si yo quiero hacer combinaciones, siempre va a estar presente la administrativa, ¿ya? Y puede ir de la mano con, por ejemplo, con la ejecutiva. ¿Ya? Por ejemplo, puede haber también una falla que origine daño económico y va con la administrativa. Miren que la administrativa siempre está. A eso me estoy yendo. Puede ser que haya una penal, pero sea debido a una falla de control interno. ¿Está bien? Ahora, normalmente la civil y la penal son excluyentes, porque o sigues el proceso por la vía civil o sigues por la vía penal. También por la vía penal se puede resarcir daños económicos al Estado. ¿Está bien? Quiero que vean esas combinaciones. ¿Se entiende? ¿Se entiende?
Sí, licenciado. Ok. Cáncer de control interno, eso habíamos visto antes. La ley SAFCO. Tiene el texto, ¿no? Texto. Ok. ¿Por qué estoy ahí? No debería estar viendo otra cosa. Voy a dar la otra clase, licenciado. Esto lo borraré, ¿no? Ok. Entonces, ahí está. Cuando estamos hablando de civil, ¿no? Dice, el resarcimiento del daño económico al Estado libera o excluye al servidor público de las otras responsabilidades. No. ¿Por qué? Porque si es un delito que le ha causado daño económico al Estado, aparte de devolver el daño económico, por ejemplo, le ha robado 1 millón. Ya, devuelvo el millón y me voy libre. No, ese es un delito penal que tiene cárcel. Entonces, aparte de devolver la plata, también tiene cárcel. ¿Entienden? Por eso dice que el resarcimiento del daño económico no necesariamente libera al infractor de las otras responsabilidades, ya sean administrativas, ejecutivas o penales. ¿Se entiende eso? Chicos. Sí, dice. Sí, Ya, licenciado. no quiero que sea aburrido, no quiero que sea letras, quiero que sea didáctico. A ver, escuchen, estaba muy despierto hasta muy tarde, 2 de la mañana, he madrugado, me está dando mi migraña, voy a tomar mi tableta, espérenme un cacho. Estoy en Santa Cruz y el clima está humedito, hay calor, pero está nubladito y está bien bonito. Súper está. Terminando mis clases, tengo una reunión hasta las 10 de la noche y 11 me tengo que ir a Cochabamba. Todo un show. Ok. Eso. ¿En qué plazo? La prescripción la van a ver ustedes en el texto. En los 10 años dice computable a partir del día del hecho, o sea, del hecho. Hay también una interrupción de la prescripción. Cuando hay una acción administrativa, si estás en un juicio y hay un memorial, se interrumpe la prescripción. ¿Qué es prescribir? Que ya no te pueden ya obligar, ya no tiene esa fuerza coactiva la parte querellante, ya no tiene. ¿Por qué? Porque ha pasado el tiempo sin hacer nada, ¿no? La mayoría de las personas han salido libres. El expresidente, que se llama el García Mesa, que ha asaltado, o yo estaba ese día que han asaltado a la universidad. Antes se cobraba la plata atrás en la caja donde van a comprar sus valorados. Atrás, ¿no ve? ¿Se ubican? Jessy, ¿están ahí o no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Y ahí al frente hay una puerta, había un garaje antes. ¿Se ve ese garaje ahí todavía? No. Ese garaje. Sigue. Ya, estábamos haciendo y hacíamos una fila ahí en la caja, nos pagaban. Una fila de una cuadra. Cuando ¡boom! Entra una camioneta, algo así, una furgoneta. Lo rompe la puerta, ¡yum! Llega hasta nosotros y se bajan encapuchados con sus ametralladoras, todos al suelo. Imagínate, todos al suelo, desmayadas. ¡Pum! Se entró a la cara, se han llevado toda la plata, nos estaban pagando sueldos, no sé cuántos millones se lo han llevado. Y dice, no me consta que ahí estaba el García Mesa. Y mira, no ha entrado a la cárcel, no sé qué, pero ha salido por prescripción. O sea, no han hecho bien el juicio, lo han dejado así y lo han liberado. Nunca le han podido comprobar. O sea, eso ya es materia penal, ¿no? Materia jurídica, el ver bien qué es el concepto de prescripción. Me acuerdo de ese día, che. Desde esa vez nunca más han pagado sueldos. Ahora nos han hecho abrir cuentas bancarias. Ok. Importante. El artículo 234 de la Constitución Política del Estado establece lo siguiente. Esta es una
una cosa que ha hecho que ya cuando haya daño económico al Estado ya no haya prescripción. Pero la ley, lamentablemente, siempre es prospectiva. ¿Qué quiere decir? La ley siempre es para adelante, nunca es para atrás, no es retrospectiva, no es retroactiva. Y esa vez no había eso, por eso se han salvado muchos, como el García Mesa. Entonces dice, a partir de la ley 007, ya dice, no prescribirán nunca por daños económicos causados al Estado. O sea que a partir de esa ley y su inclusión en el artículo 324 de la Constitución, los daños económicos, los daños al Estado no prescriben nunca, jamás. Cualquier rato te pueden iniciar una acción penal. ¿Se entiende? No prescribe. Eso es una gran cosa, ¿no? Para que no haya impunes, ¿no ve? Ok. Entonces, resumiendo, cuando hay civil, cuando hay daño económico al Estado. Puede ser individual o grupal, en cuyo caso es solidaria. Ya saben qué es la solidaridad, ¿no? Ok, responsabilidad penal y nos entramos a hacer ejercicios, ¿ya? Responsabilidad penal. Dice, ¿cuándo se da o cuáles son sus... Hoy está haciendo calor, me voy a sacar mi chompa. La responsabilidad es penal. La responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del servidor público o de los particulares se encuentra tipificada como un delito en el Código Penal. O sea, hay que ver ahí, pues, el Código Penal, tipo de delitos, ¿no? Robo, hurto, violación. ¿Qué más hay? Tiene delitos penales. Tiene que enmarcarse en algún tipo de delito o en algún delito tipificado en el Código Penal. Consiguientemente, su naturaleza siempre es punitiva. Punitiva quiere decir que tiene cárcel. O sea, es sancionadora. ¿Se entiende? El penal se caracteriza porque tiene cárcel. Eso es lo grave del penal, del delito penal. Tiene cárcel. Ok, ¿quiénes son sujetos de este tipo de responsabilidad? Dice, son sujetos de los indicios. ¿Se acuerdan que les hablé de indicios? Porque al principio solo es un indicio. Primero tienes que probar con un juicio, ¿ya? Son sujetos de los indicios de responsabilidad penal los servidores públicos y los particulares, o sea, personas naturales, o sea, quien sea. ¿Cuáles son las sanciones previstas? Las contempladas por cada delito, de acuerdo a su tipo, que están en el Código Penal. Por ejemplo, hay 10 años para no sé qué, 30 años para los que matan con alevosía y no sé, y premeditación, etcétera, ¿no? Y siempre su característica es que tiene privación de libertad. ¿Quién determina la responsabilidad penal? Siempre primero se inicia en la entidad, ¿no? Hemos dicho entonces los tribunales de sentencia de todos los delitos de la acción penal pública. O sea que esto se ventila en el ámbito judicial penal. ¿Y quiénes dan la sentencia? Son, dice, ellos dan la sentencia, ¿no? Y siempre son con privación de libertad. Máximo de 4 años. Habría que ver los artículos, ¿no? Si hay agravantes y no sé qué, puede ser más. Ok. Este es un delito, por ejemplo, que está tipificado como ilícito en el Código Tributario. Y es que aquí hay corrupción, ¿no? O sea, a su amigo le está dando un contrato, este pobre se está sacrificando por ganar, porque este le está dando su coima. Ese es un ilícito, es un delito conocido como ilícito. Hay que leer también un poquito el Código Penal, ¿no? ¿Existe obligación de denunciar la comisión de un delito? Sí. Cuando tú ves que se está cometiendo un delito, tu obligación, según la Constitución, es denunciar. Dice, es deber de todos los bolivianos denunciar y combatir todos los actos de corrupción. ¿Dónde está? En el artículo 108, numeral 8 de la Constitución Política del Estado. Esto quiero que lo lean ustedes, no me interesa mucho. Cuando hay denuncia también, viene un denunciante, presenta la evidencia y se inicia, ¿no? Cuando prescribe, de acuerdo al tipo de delito, ¿no? Importante, en los casos de delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave, ojo, grave es
de una dimensión mayúscula. Daño económico al Estado, la acción es imprescriptible. Ya habíamos visto que ya se ha insertado, ¿no?, este hecho de que ya no prescriben los daños al Estado, ¿no? Y no admite régimen de inmunidad. A veces los expresidentes, bueno, antes tenían inmunidad, ahora ya no. Ahora los meten a la cárcel los expresidentes o presidentes en ejercicio, ¿no? No solo en Bolivia, sino en otras partes de Bolivia. Ahí está, pues, cuántos presidentes han entrado a la cárcel, ¿no? ¿Qué acciones emergen de la comisión de un delito? Dos acciones. La penal, que es investigada y se juzga, y la civil, para la reparación de los daños emergentes, ¿no? Dice, ¿habrá algún daño que solo puede ser cometido por servidores públicos? Dice, sí, el Código Penal clasifica las diferentes clases de delitos de acuerdo a los bienes jurídicamente protegidos. En el caso de los delitos contra la función pública tenemos, por ejemplo, dice, peculado. O sea, estos delitos son propios de aquellos que cometen servidores públicos, no de cualquier persona. Dice que es el peculado, apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado por parte de las personas que se encargan de su control y custodia. Si fuera un civil normal, no se llamaría peculado. ¿Qué se llamaría? Robo. Exacto, se llamaría robo o hurto, digamos. Pero cuando lo comete un servidor público, se conoce como peculado. ¿Está bien? La malversación. La malversación no siempre es robarte la plata. Malversar, por ejemplo, es que en vez de comprar una cosa, has comprado otra cosa. Eso también es malversación de fondos. ¿Entiendes? O en vez de comprar algo con una plata, compras con otra plata. También es malversación. Por eso es grave trabajar en el sector público, ¿no? Porque hay recursos, por ejemplo, que son, ya vamos a ver después, solo para IDH. Los recursos de IDH son para una cosa específica, los recursos propios para muchas cosas, y el IPIC 2 para unas cosas. Y cuando tú compras algo con plata de otra cosa, también es malversación. No es hacer nomás las cosas. Uso indebido de influencias. Los beneficios en razón del cargo. Omisión de la declaración de bienes y rentas. Las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, entre otros. Esos son exclusivos de delitos llevados a cabo por servidores públicos. Esta partecita es bien importante que lean, porque para otros normales se conoce con otros nombres, o no es típico de ellos, ¿no? Por ejemplo, un civil normal de la calle no puede hacer uso indebido de influencias porque no tiene el poder, no ejerce ningún cargo. Por eso son típicos de servidores públicos. Finalmente, la ejecutiva, con eso terminamos, solo le puede llegar, hemos dicho, a la AMAE, lo que hay que ver las razones. La responsabilidad ejecutiva se termina cuando la autoridad ejecutiva no ha rendido cuentas. ¿Qué quiere decir? Rendir cuentas no quiere decir que si te dan 100 pesos para viajar, no rindes cuentas. No es eso. Se refiere a la gestión, a que tiene que rendir cuentas de su gestión. Gestión, la palabra gestión tiene la siguiente explicación. La gestión es manejar. En inglés se conoce como management, ¿no? Management es manejo. Entonces, ¿qué hace un gerente o una MAE? Maneja, pues, ¿qué maneja? Recursos de su empresa. ¿Qué tipos de recursos? Materiales y humanos. Humanos maneja personal dependiente de él, y materiales maneja bienes económicos, que son activos fijos, casas, etcétera, están bajo su responsabilidad, y también financieros, ¿no? O sea, plata. Entonces dice, ¿cuándo surge la responsabilidad ejecutiva? Cuando se determina que el ejecutivo no ha rendido cuentas. Entonces, ¿cómo rinde cuentas? De su gestión, de su manejo. Cada fin de año tiene que elaborar estados financieros auditados. A eso se refiere, rendir cuentas de su gestión. Anótense. Supongo que tienen su cuadernito de apuntes, ¿no?
A eso se refiere, a presentar estados financieros auditados. Ha incumplido con la obligación expresamente señalada en la ley o cuando su gestión ha sido deficiente o negligente. Por ejemplo, en la televisión siempre se ve por octubre, noviembre, tal alcaldía no ha ejecutado ni el 30% de su presupuesto. ¿Han escuchado eso o no? Sí, licenciado. Eso le puede causar una responsabilidad ejecutiva a la MAE. Porque es como la parábola de los talentos, ¿no? ¿Les he hecho leer que eso, no? No, o no, la parábola de los talentos, alguien. Sí, una de las Sí, cumplidas. sí, se le Explico. Claro, no es que yo, señor, te lo he guardado para que no se pierda, porque sé que tú te enojas cuando se pierde algo de vos y te lo devuelvo ahora intacto y lo sancionan, ¿no ves? Entonces, no, o sea, el presupuesto es para ejecutarlo, porque si no le estás causando un daño, ¿a quién? A la sociedad. Porque ese presupuesto va a ir en beneficio de la sociedad, de la educación, salud, saneamiento básico, ¿entienden? Y si no ejecutas, le estás dañando pues, a la sociedad y hay responsabilidad ejecutiva y hasta te pueden hacer censura constructiva. Anótense ese término, censura constructiva. Cuando hay, no ve, vamos a votar, porque hay, digamos, el revocatorio, ha habido ya varias veces, no ve, revocatorio en Bolivia, tanto para el presidente, alcaldes o gobernadores, y si todos decimos antes de que termine su mandato, hay tiempos también, no es cualquier rato, ¿ya? Si no ha llegado a la mitad de su mandato, puede hacerse un revocatorio, se reúnen firmas, tiene que haber una cantidad de firmas, y si todos decimos queremos cambiarlo, listo, lo sacamos y elecciones para elegir a otro. ¿Está bien? Ok. ¿Quiénes son responsables? Máxima autoridad ejecutiva, MAE, la dirección colegiada si lo hubiera, o ambos, y los ex ejecutivos. ¿Cuáles son las sanciones? Puede ser suspensión por un tiempo temporal, como le han hecho a Leyes, ¿no? ¿Se acuerdan que a Leyes lo han suspendido 30 días, después otros 30 o 90? ¿Se acuerdan o no? Y ha habido alcalde interino, ha habido un alcalde interino, entró Tellería, después volvió Leyes, todo un show se ha hecho, ¿no? ¿Se acuerdan? O definitivamente lo pueden votar, dice, con la censura constructiva, ¿no? Sin perjuicio de que la responsabilidad civil o penal se extingan, ¿no? Tiene, en Leyes ya no es alcalde, pero sigue con juicios. Un buen ejemplo para estudiar estas cosas es en Leyes. ¿En qué plazo prescriben? Poquito, ¿no? Ahí está el problema, en 2 años de concluida su gestión. Si no has hecho nada para sancionarlo, ya no le puedes hacer nada después de los 2 años. ¿En qué consiste fundamentalmente? Ejemplos. Por ejemplo, dice, en uno o más informes de auditoría que demuestren que la MAE no ha rendido cuentas. Ya saben qué es rendir cuentas, es presentar balances. Dime. Disculpe, hay compañeros que se van a inscribir a la materia. ¿Será que ¿La paramos? Ya, ahí, por favor? Ok, no hay lío. Mañana continuamos. Está bien, Entonces, gracias. Los que quieren retirarse se pueden retirar, no problem. No problem, yo voy a terminar de grabar y voy a escuchar mi musiquita. Gracias. Y ya nos estaríamos chequeando mañana. Mother Earth, MP. No es mi canción ahí. ¿Cuál era mi canción? Lost on You, esta. Ya, nos veríamos mañana, cambio y fuera.